Hoy tengo tiempo libre, y estaba pensando en mi familia. Vivimos bastante cerca unos de otros, y eso me hace sentir tranquilo. Eso es bonito. En mi caso, mi familia vive un poco más lejos, pero hablamos mucho por teléfono. ¿Cuántas personas hay en tu familia? Yo vengo de una familia no muy grande. Somos 4 personas. Vivimos juntos mis padres, mi hermano menor y yo. En mi familia somos 5. Tengo 2 hermanas, y yo soy el mayor, así que siempre tuve responsabilidades. Eso influye mucho en la personalidad. Yo soy la mayor también y ayudo mucho en casa. Mis padres trabajan mucho, pero siempre intentan pasar tiempo con nosotros los fines de semana. Los míos también. Normalmente comemos juntos el domingo y hablamos de la semana. Mi padre es una persona tranquila y muy paciente. Siempre me da consejos cuando tengo problemas. Mi padre es más serio, pero muy responsable. Aunque no habla mucho, siempre está ahí cuando lo necesito. ¿Y tu madre cómo es? La mía es muy cariñosa y se preocupa por todos. Mi madre es muy activa. Trabaja, cuida la casa y todavía tiene tiempo para nosotros. Creo que las madres hacen muchas cosas al mismo tiempo. En mi casa es igual. Sí, por eso la admiro mucho. Siempre intento ayudarla cuando puedo. ¿Te llevas bien con tu hermano? Yo me llevo bastante bien con mis hermanas. Sí, aunque a veces discutimos. Pero al final siempre nos ayudamos. Eso es normal entre hermanos. Lo importante es el apoyo. Exacto. Cuando tengo un problema, mi hermano siempre me escucha. En mi familia hablamos mucho. Nos gusta compartir lo que sentimos. En la mía también, aunque a veces cada uno está ocupado con su trabajo o estudios. Vivir cerca ayuda a mantener la relación. Puedo visitar a mis padres fácilmente. Yo no los veo todos los días, pero intento volver a casa siempre que puedo. ¿Te gusta vivir con tu familia? A mí me da mucha seguridad. Sí, me gusta, aunque a veces necesito mi espacio. Eso es normal cuando crecemos. Queremos ser más independientes. Pero saber que la familia está ahí es muy importante. Estoy de acuerdo. Mi familia es mi apoyo principal. La mía también. Cuando estoy cansada, pensar en ellos me anima. ¿Sueles hacer actividades con tu familia? Nosotros salimos a caminar juntos. A veces vemos películas o cocinamos juntos. Es un momento muy agradable. Me gusta ese tipo de momentos sencillos. No hace falta hacer cosas grandes. Sí, lo importante es estar juntos. Creo que mi carácter viene mucho de mi familia. A mí me pasa igual. Aprendí mucho observando a mis padres. Con el tiempo, valoras más a la familia. Sí, sobre todo cuando empiezas a vivir sola o trabajar. Me alegra hablar de esto. Me hace sentir más cercano a ti. A mí también.
Compartir sobre la familia siempre crea confianza. Espero que un día puedas conocer a mi familia. Seguro que sí, me encantaría. Hablábamos de la familia el otro día, y me di cuenta de que cada familia es diferente. No todas tienen la misma estructura. Sí, es verdad. En mi caso, mi familia es bastante sencilla. ¿Vives con tus padres ahora o ya vives sola? Yo todavía vivo con mi familia. Vivo solo con mi madre desde hace muchos años. Ella es madre soltera, y siempre hemos estado juntas. Entiendo. Entonces tu madre ha tenido que encargarse de todo. Eso no debe de ser fácil. No, no lo es. Ella trabaja mucho y al mismo tiempo cuida de la casa y de mí. ¿A qué se dedica tu madre? Mi madre trabaja en una oficina. Mi madre trabaja en una tienda. Sus horarios son largos y a veces llega cansada. Imagino que desde pequeña aprendiste a ayudar en casa. Eso enseña muchas cosas. Sí, desde pequeña ayudo con las tareas del hogar. Creo que eso me hizo más responsable. ¿Tenías tiempo para pasar con tu madre? A veces, el trabajo ocupa mucho espacio. No siempre, pero intentábamos cenar juntas cuando podíamos. Para nosotras era un momento importante. Eso suena muy bonito. En mi casa también intentamos comer juntos cuando es posible. Sí, esos pequeños momentos hacen que la familia sea más fuerte. ¿Cómo describirías a tu madre como persona? Mi madre es muy paciente. La mía es muy fuerte y trabajadora. Aunque a veces está cansada, nunca se rinde. Seguro que es un gran ejemplo para ti. Tener una madre así influye mucho. Sí, aprendí de ella a no depender demasiado de los demás. ¿Te gustaría formar una familia parecida en el futuro? A veces pensamos en eso. Me gustaría tener una familia estable y unida. La experiencia con mi madre me marcó mucho. Creo que crecer en una familia así te hace más maduro. Aprendes a valorar las cosas. Estoy de acuerdo. No tuve una infancia fácil, pero fue muy real. ¿Tienes otros familiares cerca? ¿Abuelos, tíos o primos? Sí, mis abuelos viven cerca y a veces nos ayudan. Para mí son muy importantes. Eso ayuda mucho. Sentir apoyo hace la vida más llevadera. Sí, aunque mi madre siempre quiso que fuéramos independientes. Me parece una buena enseñanza. No todas las familias piensan igual. Es verdad, cada familia educa a su manera. ¿Te llevas bien con tu madre ahora? A veces la relación cambia con los años. Sí, ahora nos entendemos mejor. Hablamos más y nos apoyamos mucho. Eso es muy importante cuando crecemos. La comunicación cambia todo. Sí, ahora veo todo el esfuerzo que hizo por mí. Escucharte me hace pensar más en mi propia familia.
A veces no lo valoramos suficiente. A mí me pasa igual cuando escucho otras historias. Siempre se aprende algo. Creo que la familia no depende solo de cuántas personas hay. Sí, depende más del cariño y del apoyo. Tu historia es muy inspiradora. Gracias por compartirla conmigo. Gracias a ti por escuchar. No siempre es fácil hablar de esto. Me alegra que tengamos confianza para hablar así. A mí también. Hablar de la familia siempre acerca a las personas. Cuando conozco a alguien nuevo, siempre me interesa saber un poco de su familia. Cada historia es distinta y dice mucho de la persona. Sí, es verdad. En mi caso, mi familia es un poco diferente a la tradicional. ¿Vives con tus padres o ya vives sola? Yo ahora vivo cerca de mi familia. Mis padres se divorciaron hace años. Desde entonces, vivo con mi madre. Entiendo. Debió de ser un cambio importante para ti cuando eras más joven. Sí, al principio fue difícil. Todo cambió de repente, y tuve que adaptarme poco a poco. ¿Sigues viendo a tu padre con frecuencia? Mantener el contacto también es importante. Sí, lo veo los fines de semana. No vivimos juntos, pero hablamos bastante. Eso ayuda a que la relación no se pierda. En muchas familias pasa algo parecido. Exacto. Con el tiempo, aprendí a organizar mi vida entre dos casas. ¿Cómo es tu madre como persona? A veces, después del divorcio, todo recae en ella. Mi madre es muy práctica y responsable. Trabaja mucho y siempre intenta que yo esté bien. ¿Te tocó ayudar más en casa? Es común en esas situaciones. Sí, aprendí a ser más independiente. Cocino, limpio y organizo mis cosas. Eso te prepara bien para el futuro. A veces las dificultades enseñan mucho. Estoy de acuerdo. Aunque no fue fácil, me hizo más fuerte. ¿Cómo es la relación entre tus padres ahora? Con el tiempo suele cambiar. Es correcta. No son amigos, pero se respetan. Eso es importante, sobre todo cuando hay hijos. Sí, siempre intentaron no discutir delante de mí. ¿Tienes hermanos? A veces compartir la experiencia ayuda. No, soy hija única. Por eso hablo mucho con mis amigos. Los amigos a veces se convierten en una segunda familia. Sí, me apoyaron mucho durante esos años. ¿Con el tiempo cambió tu idea sobre la familia? A mí me pasó algo parecido. Sí, ahora creo que una familia no depende solo de vivir juntos. Estoy de acuerdo. El apoyo y el cariño son lo principal. Exacto. Aunque mis padres estén separados, sigo sintiéndome querida. Eso es lo más importante al final. Sí, y ahora valoro más los pequeños momentos con cada uno. ¿Celebráis las fiestas juntos o por separado? En muchas familias cambia. Normalmente por separado. Al principio fue raro, pero ya estoy acostumbrada. Adaptarse lleva tiempo,
pero se puede. Sí, y aprendes a ser más flexible. Gracias por contarme tu historia. No siempre es fácil hablar de esto. Gracias a ti por escuchar con respeto. Eso ayuda mucho. Creo que tu experiencia te ha hecho muy madura. Tal vez sí. Al menos me hizo ver la vida de otra manera. Al final, cada familia encuentra su propio equilibrio. Exacto. Lo importante es sentirse acompañado y apoyado. Cuando hablamos de la familia, siempre pienso en lo mucho que puede cambiar con el tiempo. No todas las familias siguen siendo iguales. Sí, lo sé bien. En mi caso, mi familia cambió bastante después de la separación de mis padres. ¿Ahora vives con uno de ellos o ya vives sola? A veces, la situación se vuelve compleja. Vivo sola ahora. Tanto mi padre como mi madre formaron nuevas familias. Eso debe de haber sido difícil al principio. Adaptarse a dos familias nuevas no es fácil. Sí, al comienzo me sentí un poco perdida. Tenía que moverme entre dos casas y nuevas personas. ¿Tienes hermanastros ahora? Eso también cambia mucho la dinámica. Sí, por parte de mi padre tengo 2 hermanastros. Con mi madre no hay hijos, solo su esposo. Al principio todo eso puede parecer extraño. Es normal sentirse fuera de lugar. Exacto. Necesité tiempo para aceptar que mi familia ya no era una sola. ¿Cómo es ahora tu relación con ellos? Con el tiempo, muchas cosas mejoran. Ahora es más tranquila. No somos muy cercanos, pero hay respeto. Eso ya es muy importante. El respeto ayuda a convivir mejor. Sí, aprendí que no tenía que elegir un lado. Puedo querer a los dos. Esa es una manera muy madura de verlo. No todos lo logran. Mis padres siempre intentaron explicarme las cosas con calma. Eso ayudó mucho. ¿Sigues pasando tiempo con cada uno? Mantener esos momentos es clave. Sí, organizo mi tiempo para verlos por separado. Así evito tensiones. Parece que aprendiste a ser muy organizada. A veces la vida te obliga a eso. Es verdad, también me hizo más independiente. ¿Cómo te sientes ahora con tu familia? ¿Más tranquila que antes? Sí, mucho más tranquila. Entendí que el amor no desaparece con los cambios. Eso es una idea muy bonita. A veces cuesta verlo así. Me costó, pero hablar mucho ayudó. La comunicación fue clave. ¿Te sientes apoyada por ambas familias? El apoyo marca la diferencia. Sí, aunque de maneras distintas. Cada familia tiene su forma. Creo que hoy existen muchos tipos de familia. Todas pueden funcionar. Estoy de acuerdo. No hay una sola forma correcta. Tu experiencia muestra que adaptarse es posible. Requiere tiempo y paciencia. Sí, y también comprensión por parte de todos. ¿Crees que esto ha influido en tu forma de ver las relaciones? Sí, ahora valoro más el diálogo y el respeto. Aprendí mucho de mis padres.
Eso es algo muy positivo. No todo aprendizaje viene de situaciones fáciles. Exacto. A veces las situaciones difíciles enseñan más. Gracias por contarme tu historia. Me ayuda a entender mejor estas situaciones. Gracias a ti por escuchar con atención. Eso siempre se agradece. Creo que tu familia ha encontrado su propio equilibrio. Sí, no fue rápido, pero llegó con el tiempo. Al final, lo importante es sentirse querido. Exactamente. Eso es lo que hace que una familia funcione. Últimamente, he estado pensando en vivir solo. Siento que ya es el momento de ser más independiente. Te entiendo muy bien. Yo empecé a vivir sola hace 2 años, y al principio fue un gran cambio. ¿Vivías antes con tu familia? Yo todavía vivo con mis padres. Sí, vivía con ellos durante muchos años. Me sentía cómoda, pero necesitaba mi propio espacio. Eso es lo que me pasa ahora. Quiero tomar mis propias decisiones. Vivir solo te obliga a organizarte mejor. Tienes que pensar en todo por tu cuenta. Me preocupa un poco el tema del dinero. Pagar alquiler y gastos no es fácil. Es normal tener miedo al principio. Yo tuve que aprender a controlar mis gastos poco a poco. ¿Tu familia te apoyó en esa decisión? A veces los padres se preocupan mucho. Sí, aunque al principio no estaban muy convencidos. Con el tiempo, entendieron que era importante para mí. En mi casa también hay dudas. Mis padres dicen que todavía soy joven. Eso pasa en muchas familias. A los padres les cuesta dejar ir a los hijos. ¿Te sentiste sola al principio? Yo tengo un poco de miedo a eso. Sí, los primeros meses fueron duros. Pero después aprendí a disfrutar de la tranquilidad. Supongo que también te vuelves más responsable. Nadie hace las cosas por ti. Exactamente. Cocinar, limpiar y organizar el tiempo se vuelven parte de tu rutina. En mi familia siempre me ayudaban mucho. Tal vez por eso me cuesta decidir. Es normal. Pero vivir solo te enseña a confiar más en ti mismo. ¿Sigues viendo a tu familia a menudo? No quiero perder esa relación. Claro que sí. Los veo los fines de semana y hablamos casi todos los días. Eso me tranquiliza. Pensaba que vivir solo significaba alejarse. No necesariamente. A veces la relación mejora cuando cada uno tiene su espacio. ¿Crees que esta experiencia te cambió como persona? Sí, me hizo más segura y más madura. Aprendí a resolver problemas sola. Eso es justo lo que busco ahora. Sentir que puedo con mi vida. Entonces, creo que estás preparado. El miedo es parte del proceso. Tal vez empiece por algo pequeño. Un piso compartido, por ejemplo. Es una buena opción. Así no estás solo y compartes gastos. ¿Recomendarías vivir solo a todo el mundo? No a todo el mundo. Depende de la persona y del momento de su vida. Me gusta esa idea.
No hay una única forma correcta de vivir. Exacto. Lo importante es sentirse bien con la decisión. Creo que hablar contigo me ha ayudado mucho. Ahora veo las cosas más claras. Me alegra escuchar eso. A mí también me ayudó a hablarlo en su momento. Pase lo que pase, mi familia seguirá siendo importante para mí. Eso no cambia con la independencia. Al contrario, a veces se valora más. Espero tomar la decisión correcta. Quiero avanzar sin perder mis raíces. Creo que lo harás bien. Pensar así ya dice mucho de ti. Gracias por compartir tu experiencia conmigo. Me siento más seguro ahora. De nada. A veces solo necesitamos hablar para dar el paso.